Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Fuerte. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una vez más, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Pueden decir conmigo el tema, hermanos? La necesidad de permanecer en la sana doctrina. Una vez más, la necesidad de permanecer en la sana doctrina. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante? Hoy en nuestros días vemos una explosión de ideas tan extrañas. Siempre ha habido esa obra del diablo en contra de la palabra del Señor. Cuando Dios habla, viene el diablo y tuerce su palabra para confundir, para engañar, para destruir. Vino el Señor, vino Dios, le dijo a Adán y Eva: pueden comer de todo árbol menos de uno. Y vino la serpiente, ¿y qué le dijo? Dios les dijo, les prohibió los árboles. Todos no pueden comer de ninguno. La serpiente torciendo la palabra de Dios. Dios, ¿cuántos les prohibió? Y la serpiente dijo que todos. Y no era cierto. Pero sembrando la duda, siempre torciendo la palabra de Dios. Y muchas veces esa es lo que se presta para confundir a la iglesia. El diablo vino y tentó a Jesús utilizando ¿qué cosa? ¿Qué utilizó el diablo para tentar a Jesús? La palabra, pero mal aplicada, torcida, confundiéndola, sacándola de su entorno, de su contexto, para decir lo que Dios no estaba diciendo. Esa es la obra del diablo. El diablo viene para destruir, viene para matar, viene para hurtar. Todo lo que el Señor ha hablado, el enemigo viene y lo ha torcido. La iglesia primitiva nació, recibió la enseñanza de Cristo, recibió la enseñanza apostólica e inmediatamente empezaron a surgir las herejías. Empezaron a surgir falsos maestros. Se oye que haya entre vosotros, dice el apóstol, falsos maestros. Algunos tendrán comezón de oír. Algunos hasta los menciona por nombre. Fulano y mengano andan diciendo que la resurrección ya se efectuó. Otros andan diciendo esto. El apóstol Juan dice: si alguno niega que Jesucristo ha venido en carne, el tal sea maldito. ¿Por qué? Porque con esas enseñanzas torcidas, hermanos, confundían y desviaban la atención al evangelio puro y sincero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en día nosotros, si algo queremos, hermanos, es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: tener cuidado de nosotros y de la doctrina. ¿Por qué? Porque en ello va nuestra salvación. No porque nosotros seamos los defensores de la doctrina. Alguien una vez a mí me decía: tú no eres el defensor de la doctrina, te sientes el cazaherejes. Le dije: no, yo no lo soy. Tú sientes que tú eres el protector de la doctrina. No, lejos de mí esté el sentirlo, yo no lo soy. ¿Quién es el que cuida la doctrina? El bendito Espíritu de Dios. Imagínate si Dios va a confiar en hombres como nosotros, carne, que ahorita decimos una cosa, mañana decimos otra, ahorita pensamos de así, mañana así.
que nos guiamos por las emociones y los sentimientos, Dios no va a dejar en nosotros el cuidado de su palabra. Eso se lo dejó ¿a quién? Al eterno Espíritu Santo. Bendito sea su nombre para siempre. Nosotros estamos aquí, nos vamos, pero el Evangelio sigue siendo guardado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué a nosotros nos ha llegado el Evangelio puro y sano de Jesucristo? Por la obra de los apóstoles, por la obra de los predicadores que a una costa de su propia vida estuvieron dispuestos a morir para guardar el Evangelio. No. Ha llegado hasta nosotros la pureza del Evangelio por la obra del bendito Espíritu de Dios. Él la cuida. Él cuida la doctrina. Yo tengo que cuidarme a mí y tengo que cuidar la doctrina, porque en ello me va ¿qué cosa? Mi salvación. Haciéndolo te salvas a ti mismo, dice, y a los que te oyen. Haciéndolo te salvas a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, hermanos, ante tanto cúmulo de doctrinas torcidas, ante tanto cúmulo de doctrinas equivocadas, aún diabólicas, o como dice el apóstol, de demonios, es necesario cuidar. Es necesario tener nosotros ese cuidado, ese celo de permanecer en la sana enseñanza de Jesucristo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciéndolo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 3:14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido. Desde la niñez has sabido ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste, persevera en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Es necesario, hermanos, seguir predicando, seguir enseñando la sana doctrina. A nosotros, por predicar esto, a nosotros como iglesia, a mí, a nuestros hermanos pastores, nos tildan de legalistas, de anticuados. Para mucha gente, para muchos cristianos modernos, nosotros somos una iglesia anticuada, legalista. Es que nos ven como bichos raros, pero nosotros sabemos de quién hemos aprendido. Nosotros sabemos en qué hemos creído, en la palabra de Dios, la que nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dirán lo que digan, digan lo que digan, pero nosotros tenemos que permanecer en lo que hemos, ¿qué, hermanos? Aprendido. Alguien decía, hay que predicarla, pero también practicarla. Sí, pero peor cuando ni se predica y ni se practica. Peor cuando ya no se predica siquiera. Hay púlpitos donde antes se predicaba la sana doctrina, ahora ya no se predica la sana enseñanza. Hay pastores que antes predicaban la sana doctrina, ahora ya no la predican, y si no la predican, pues menos la practican. Menos la practican. Y poco a poco se han ido desviando de la sana enseñanza. Doctrinas, hermanos, ha habido muchas que han surgido. Estudios mundiales revelan que cada 2 días se hace una nueva religión en el mundo. Cada 2 días alguien forma una religión organizada bien, con sus dogmas, su doctrina, su forma de gobierno. Y porque hay cada loco que tiene su creencia, ¿verdad? Eso es aparte. Pero cada 2 días alguien inventa una religión nueva.
Aquí en México se dice que hay más de 6,000 iglesias o credos registrados en Secretaría de Gobernación. Cada día surge una nueva enseñanza. Cada día surge una nueva doctrina. Cada día hay quien hace a un lado la Biblia para predicar lo que se le antoja, lo que se le ocurre. En cierta convención pastoral llegó un pastor invitado, un predicador invitado, y les dijo, fíjense, había una multitud de pastores, cientos de pastores, y les dice el predicador, cierren su Biblia, les voy a dar una enseñanza que el Espíritu Santo me dio en el avión cuando yo venía para acá. Y los pastores bien obedientes cierran su Biblia y se ponen a oír nuevas enseñanzas. La Biblia sabemos quién la inspiró, sabemos de dónde viene, sabemos quién la trajo, pero esas revelaciones nuevas, bueno, sí sabemos quién las trajo y no es el Espíritu Santo de Dios. Por eso las rechazamos, porque tienen sueños, visiones conforme a sus propias concupiscencias, dice la Escritura. Y qué terrible es cuando la iglesia, el predicador, se aparta de la enseñanza del evangelio puro de Jesucristo para creer sueños falsos, engañosos, mentirosos. Nosotros tenemos la necesidad, hermanos, de permanecer en la sana enseñanza. ¿Por qué? Primero, porque es un mandamiento. ¿Por qué debemos permanecer en la sana enseñanza? Porque es un mandamiento. Leíamos en 1 de Timoteo 4:6, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste en esto, cuídala, cuídala, no la cambies. Lo hermoso, hermanos, de entender nuestra misión como predicadores, y aquí hay muchos hermanos pastores y estarán de acuerdo conmigo, lo hermoso es que hemos entendido y comprendido que nosotros no tenemos autoridad para cambiar el mensaje. Somos mensajeros del Señor Todopoderoso, pero no cambiamos el mensaje. Porque el día que cambiemos el mensaje de esta enseñanza, como mensajeros no servimos para nada. ¿Tú confiarías, tú le mandas un mensaje importante a alguien y cuando llegas ese mensajero ya lo cambió todo? ¿Confiarías en ese mensajero? ¿Es digno de confianza? ¿Es digno de crédito? No, el mensajero debe respetar el mensaje. Y hermanos, nosotros como predicadores, como pastores, debemos estar conscientes siempre que nuestro deber y nuestra responsabilidad delante de Dios es respetar el mensaje y no cambiarlo, porque es el mensaje de Dios, es el mensaje de la palabra de Dios, es el mensaje que el Espíritu Santo nos ha dado. En Tito capítulo 1, Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Está hablando de los pastores. El pastor no tiene facultad para cambiar el mensaje. El pastor no guía a la iglesia conforme a sus pensamientos, sino debe de hacerlo predicando siempre la palabra de Dios. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido. El mensajero no la tiene que cambiar, no puede cambiarla, tiene que enseñar lo que a él enseñaron y lo que otros le enseñaron. Y hermanos, este texto es un versículo fuerte en contra de las herejías. Porque yo pregunto, hace 500 años, porque a todas esas doctrinas nuevas hay que hacerle dos pruebas: la prueba bíblica y la prueba histórica. ¿Lo que predican está en la Biblia? Algunos dicen que sí. Los que practican la tumbada dicen que la tumbada está en la Biblia, que porque cuando Daniel ayunó 21 días y vino el ángel, él cayó y ahí está la tumbada. Que cuando Saulo iba a Damasco y se le apareció el Señor, cayó y ahí está la tumbada. Pero tuercen las escrituras para su propia perdición, porque ahí ninguno de ellos se levantó predicando la tumbada.
ni le atribuyeron facultad alguna a ese hecho, mucho menos le atribuyeron alguna facultad espiritual. Que cuando fueron a tomar preso a Jesús, que dijeron buscamos a Jesús Nazareno, y que cuando él dijo yo soy, cayeron a tierra. Ya ven, Cristo los tumbó. No es cierto. No es cierto. Sacan las cosas y las tuercen. ¿Por qué? ¿Quién quiere esa caída, hermanos? Se levantaron y ¿qué hicieron esas gentes? ¿Se cambiaron? ¿Su vida fue cambiada? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Cuando Jesús les dijo yo soy y cayeron a tierra, ¿se levantaron salvos? ¿Tuvieron una experiencia maravillosa con Dios? Esa gente se levantó y ¿qué hizo? Golpeó a Jesús, lo amarró, lo azotó y lo fue a entregar a la crucifixión. ¿Tiene valor esa caída? ¿Tiene valor espiritual esa caída? No, no tiene ningún valor. Pero tuercen las escrituras. Y si esas doctrinas no resisten el peso bíblico, tampoco resisten el peso histórico. Hace 1000 años no había un solo grupo evangélico que practicara la danza, que practicara la tumbada, mucho menos el vómito. Pero hermanos, la Biblia bien define al bendito Espíritu de Dios. ¿Cuál es su nombre? ¿Espíritu? Santo. ¿Espíritu qué? Santo. ¿Espíritu qué? Santo. Ah, no dice contaminado ni sucio, que haga esas cosas feas. Da cosa decirlas, pero es cierto, hermanos. ¿Y por qué las digo? Porque luego te van a llegar y te van a decir, mira en mi iglesia, ay, si se siente el poder, todavía ni entras y ya están la gente cayéndose. Y tú vas, ay, sí es cierto. No creas en esos, no creas en esa doctrina, porque nadie lo practicó. Cristo no lo practicó, los discípulos no lo practicaron, la iglesia apostólica, la iglesia histórica tampoco lo practicó. Por eso aquí dice Pablo a Timoteo, retenedor de la palabra fiel, ¿qué? Tal como ha sido, ¿qué? Enseñada. ¿Quién enseñó hace 500 años esas aberraciones? Nadie. ¿Quién? Y tenemos, hermanos, la historia es abundante en datos, en grupos evangélicos, en predicadores. Desde el siglo I, II, III, la iglesia evangélica tiene registros de predicaciones, de predicadores, y nunca nadie predicó esas cosas hasta el siglo pasado. El siglo pasado empezaron a hacer esas cosas, pero no vienen de la Biblia, no vienen de Dios, vienen de los brujos, vienen de los chamanes, vienen de los demonios, vienen de espíritus diabólicos. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado, y por eso la Biblia nos ordena. Por eso nuestro deber es permanecer en la sana enseñanza, porque la Biblia lo ordena, es un mandamiento. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado. El capítulo 2, versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Otros hablarán sus incoherencias, otros hablarán sus tonterías que se les ocurre, pero tú, yo, los que queremos agradar a Dios y ser fieles en el camino de Dios, tenemos que hablar lo que está de acuerdo. ¿Con qué, hermanos? Con la sana doctrina. La Biblia dice que no nos debemos dejar mover por cualquier viento de doctrina extraña. No debemos dejarnos de mover. Debemos permanecer. La Biblia nos ordena permanecer. Permanece, persiste, retén. No nos dice que cambiemos, no nos dice que busquemos. Un predicador del siglo II en una predicación, él dijo algo que es tan cierto: toda búsqueda termina cuando llegas a Cristo, porque solo Cristo satisface. Pero hay muchos que no están de acuerdo, no les satisface Cristo. No les satisface Cristo. Y quieren más y más y más. Un día llegó al templo una mujer y me dice: ore por mí, pastor, porque estoy endemoniada. Pues yo la vi hablando bien. Al principio lo dudé, y me empezó a narrar parte de su vida y me dijo: he andado por tal iglesia, tal.
estuve en esta, pero vi esta, me salí, estuve en esa, vi esto, me salí, esto no me gustó, pasé por los testigos, los sabáticos, los mormones, antitrinitarios, por todas las habidas y por haber, y acabé endemoniada, dice, porque de repente un espíritu, una voz en mi casa me decía: tú eres mi hija amada. Y yo creí que era Dios, y no era Dios, era el diablo, decía él. Y entonces yo empecé a dejar de ir a las iglesias, porque dije: ¿para qué voy si Dios está aquí conmigo? Y pues yo dije: pues no parece que está endemoniada. Pero el demonio la hacía hacer cosas obscenas, sucias, aún con sus propios hijos. Y ella cuando me dice: pero ya no lo ha hecho, de repente le cambia la voz y habla el demonio: cállate, mentirosa, todavía lo sigo haciendo, con esa voz que tiene el demonio. Dije: esta sí está endemoniada. Ahí me convencí que sí estaba. Esa mujer que conoció el evangelio bueno y puro de Jesucristo no tenía por qué haber terminado en esta triste condición. Pero llegó a Cristo y Cristo no le satisfizo, y empezó a buscar por acá y por allá y por allá. Ay, en tu iglesia los cultos están bien muertos. ¿Por qué? Porque nadie se cae, porque no danzamos como changos en el circo. Por eso dicen que nuestros cultos están muertos. Muertos los de ellos, porque aquí se manifiesta el poder de Dios salvando. Allá siguen viviendo igual en el mundo, en el pecado. Ese no es el poder de Dios, porque donde se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta en vidas cambiadas, transformadas. Bendito sea su nombre para siempre. Porque no danzamos, porque no hacemos los desfiguros que esos hacen. Nos dicen que estamos muertos. No, aquellos siguen viviendo igual. Cambian de religión, pero no cambian de vida. Deforman el evangelio, pero la Biblia dice: tú habla lo que está de acuerdo. El enemigo siempre ha intentado torcer. Surgió el evangelio, Jesucristo vino, surgió el evangelio, lo agarraron los griegos y lo hicieron filosofía. El evangelio no es filosofía, el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero los griegos lo hicieron filosofía. Llegaron los romanos y lo hicieron gobierno, el Sacro Imperio Romano. No, el evangelio no es gobierno, el evangelio es poder de Dios para salvación. Llegaron los europeos, llegó el evangelio a Europa. Ay, los europeos todos sobrios, serios, adustos, lo hicieron cultura. La cultura occidental, la cultura cristiana. El evangelio no es cultura, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y luego le llegó a los gringos. El evangelio le llegó a los gringos, y los gringos lo convirtieron en un negociazo que da miedo. Pero el evangelio no es negocio, es poder de Dios para salvación. Por eso dice aquí: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es un mandamiento que el Señor nos da. Si alguno está anotando, puede leer también Primera de Timoteo 4, 6 al 7. Primera de Timoteo 4, 6 al 7. ¿Ya lo tienen? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Primera de Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es un mandamiento del Señor que la palabra de Dios nos da, permanecer en la sana enseñanza. ¿Por qué, hermanos, es necesario permanecer en la sana doctrina? Porque es un mandamiento. Segundo, por los ataques a la verdad. La verdad de Dios siempre ha sido atacada con el enemigo la ha atacado con sus engaños, distorsiones y mentiras, deformando
Les decía, llegaron los griegos, hicieron cultura, hicieron filosofía el evangelio. Llegaron los romanos, lo hicieron imperio. Llegaron los europeos, lo hicieron cultura. Llegaron los americanos, lo hicieron negocio. El evangelio ha sido atacado constantemente. Pero en la escritura encontramos amonestaciones a rechazar las herejías y tener cuidado para no tergiversar la sana enseñanza. No torcerla, sino permanecer siempre fieles, firmes en ella. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos lo ordena. La palabra del Señor nos lo enseña. La verdad es atacada, pero nosotros tenemos que levantarla. Dice el salmista: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Muchos la han deformado, pero hay un pueblo, no somos los únicos, hay muchos en todo el mundo que no han doblado su rodilla ante Baal. Somos un pueblo, como muchos cristianos en el mundo, que por la gracia y la obra del Espíritu Santo hemos permanecido firmes en la sana enseñanza. Y así debemos seguir, hermanos. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y ¿qué? Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Como el enemigo distorsiona, utiliza la Biblia, es cierto, pero la distorsiona. Hoy en día encontramos muchos, ¿verdad?, que les gusta andar declarando. Yo declaro prosperidad, yo declaro riqueza, yo declaro esto, yo declaro que te va a ir bien, diciendo, tergiversando los versículos de la Biblia que dicen: el poder de la vida y la muerte está en tu lengua. Es cierto, la Biblia dice eso, pero nosotros no somos Dios. El único que da decretos es Dios. La única palabra que permanece para siempre y se cumple es la palabra de Dios, la nuestra no. Ningún apóstol oró: yo declaro sanidad, yo declaro, porque esos cómo quedan mal. ¿Cómo esos falsos profetas cómo quedan mal? Esos falsos maestros cómo tuercen las escrituras, se agarran de textos y los tuercen para confundir y para engañar. Yo declaro, le dicen al enfermo, que tú ya estás sano, y el enfermo no está sano. Lucran con su dolor. Un día a mí alguien me decía: ¿a ti te da gusto ver a un enfermo que siga enfermo? No, a mí no me da gusto ver a alguien enfermo. Al que le da gusto es ese profeta mentiroso que llega y dice: Dios me dijo que tú ya estás sano, porque él sí está lucrando con la fe. Él sí está lucrando con la esperanza del enfermo. Ese sí está lucrando porque Dios no le habló, porque Dios no le ha dicho nada, pero para quedar bien, para lucirse, llegó y le dijo: Dios me dijo que tú ya estás sano, pero no estás sano. Entonces, ¿quién falló? ¿Dios o el profeta mentiroso? Un día a un profeta no le salió lo que dijo y decía él: pues reclámenle a Dios, porque Dios me dijo, y si él no lo quiso hacer, pues es su problema, no mío. ¿Sí, hermanos? Así pasa. Cuando Dios habla: yo hablé y lo hice, dice Jehová, punto. Yo hablé y lo hice. ¿Quién puede oponerse a la voz de Dios? Nadie. Pero estos llegan engañando a la gente, tergiversando la verdad. Yo les decía a los pastores: yo conozco a uno de esos. Creo que ustedes lo conocen también. No sé si decirle su nombre, porque luego se enojan, ¿verdad, Roberto? Se enojan de que decimos nombres. Hay por ahí un profeta mentiroso que anda diciendo que Dios le habla y Dios no le habla. ¿Saben cómo se llama? ¿Quieren saber cómo se llama? Se llama Zaqueo Iglesias. Porque eso es lo único que andan haciendo.
estafando. Dios me habló y me dijo que ya está sano, pero dame un donativo, dame una ofrenda, porque ya Dios me habló y yo declaro que tú estás sano. Algunos tienen televisión por cable y ahí hay un canal de Costa Rica que se llama Enlace, ¿verdad? 4 veces por año, 2 semanas, las 24 horas del día están pidiendo dinero. Ellos le llaman la maratónica, algunos le llaman la marratónica o la robatónica, porque se la pasan robando y lucrando con el dolor. Madre, tienes un hijo borracho, manda tu dinero aquí al altar, pacta con Dios, mándanos tu dinero y decretamos que tu hijo es sano. Y lucran, ellos sí lucran con el dolor ajeno. La declaración que ellos hacen, hermanos, es ir en contra de la palabra de Dios, porque la Biblia no nos enseña. Cuando nosotros declaramos algo, es poner nuestra palabra por encima de la palabra y de la voluntad de Dios. ¿Sí? Cristo nos enseñó a orar y nunca nos dijo, decreta o declara que se haga esto. Al contrario, dijo, que su voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. La voluntad de Dios, no la mía. El apóstol Santiago también habla de aquellos que decían, yo voy a ir acá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y primero deberían de decir, si Dios quiere, lo haré. Si Dios no quiere, no lo haré. Pero cuando alguien declara, es decir, Dios, tu voluntad no me importa y se tiene que hacer la mía. Eso es el error de la oración con decreto o con declaración que muchos les gusta hacer. Yo declaro, abraza una y dile, yo declaro un año de bendición. Bueno, es un deseo, pero no lo declares. No lo declares, porque debemos de decir, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, hágase tu voluntad. Cristo no nos dio el ejemplo supremo cuando estaba en agonía orando en el huerto de Getsemaní, que dijo, yo declaro que venga una legión de ángeles y maten a estos incircuncisos. Decreto que estos se mueran. Así dijo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Y el cielo enmudeció, no hubo respuesta. Y vuelve a clamar, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando alguien declara, está imponiéndole su voluntad a Dios, que Dios no la va a hacer, es obvio. Que Dios no te va a cumplir tu capricho, pero cuánta gente está siendo engañada. Yo declaro, yo decreto, pero dame tu dinerito, pero dame tu ofrendita. Y hermanos, aquí dice la palabra del Señor, estad firmes y retened. ¿Retened qué cosa? La doctrina que habéis aprendido. Tener cuidado para no tergiversar la sana enseñanza. Primero, debemos permanecer en la sana doctrina porque es un mandamiento. Segundo, por los ataques a la verdad. Tercero, porque en la Biblia tenemos la orden de rechazar las herejías. La Biblia nos ordena rechazarlas. Una vez un pastor me decía, pues no los puedo correr. No, tienes razón, tú no los vas a correr. Los va a correr la palabra de Dios. ¿Sí? Predícales la palabra de Dios y vas a ver que se van así. Cuando vean que no creemos las doctrinas torcidas que ellos, pero cuando los solapan, cuando ahí los tienen, cuando no quieren hablar para que esos no se enojen. La Biblia, hermanos, nos ordena a rechazarla. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2.
Hubo también, del 1 en adelante, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Fíjate, un hereje no llega diciendo soy un hereje, porque tú lo rechazarías luego. Él va a intentar introducir, como dice aquí, hermanos, encubiertamente. Te va a decir, tú eres salvo, sí, y te va bien, pues sí, me va bien, pero estoy enfermo. Ah, bueno, a lo mejor tu familia hizo pacto con el diablo y tú eres víctima de una maldición generacional. Y ahí ya están metiendo sus doctrinas encubiertamente. Entonces tenemos que buscar la maldición generacional, porque a lo mejor tu tatarabuelo vendió a toda su familia con el diablo y tú eres víctima de esa maldición. Y el otro se queda, pues, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ah, no. Dios te perdonó, pero hay que romper esas maldiciones. Y están introduciendo encubiertamente, pero aquí dice, negarán aún al Señor que los rescató. Quien diga que tú eres víctima de una maldición generacional, que necesitas liberación de eso, está negando al Señor que te rescató. Porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sabiendo, dice el apóstol Pedro, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuisteis rescatados no con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero ahí están, vamos a buscar, no, a lo mejor tu abuelito te vendió al diablo, vamos a buscar esa maldición y a quebrarla. Y el otro, no, esto mi pastor nunca me lo ha enseñado, por eso no me va bien, por eso no salgo, porque él no me enseña bien. Tu pastor te enseña bien, pero este falso maestro te quiere llevar por doctrinas de un modo encubierto, y aún negarán, te hará negar al Señor que te rescató. La doctrina del G12, esa doctrina que viene de Colombia, perniciosa, que lleva a la gente a encuentros y las encierran para buscar en su interior. Acuérdate de tus males, acuérdate de todo lo que te pasó y vamos a hacerte liberación. Toda esa es doctrina de demonios, porque quieren hurgar lo que Cristo ya borró. Amén. ¿Cuántos salvos hay aquí por la sangre de Cristo? ¿Cuántos tienen la certeza de que todos sus pecados, todos, desde que los que cometieron desde el primero hasta el día que se entregaron a Cristo, tienen la certeza que todos esos pecados, como dice la Escritura, han sido borrados en su nombre? ¿Cuántos tienen la certeza? Entonces, ¿por qué quieren sacar lo que Cristo ya lavó? ¿No acaso el Señor dice, arrojaré? ¿A dónde los arrojó el Señor? En lo profundo de la mar, y nunca más me acordaré de ellos. ¿Por qué quieren sacar lo que Cristo ya cubrió? Para engañar, para negar aún al Señor que los rescató. Y muchas de esas doctrinas, hermanos, del G12, y tienen su origen en prácticas de demonios, de satanistas, de brujos, de hechicerías. Negarán aún, dice aquí, al Señor que los rescató. Y nosotros, hermanos, seguimos leyendo en 2 de Pedro 2. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Mira, cuando la Biblia te habla del adúltero, del fornicario, del borracho, te habla de que para ellos hay salvación, hay oportunidad de restauración. Pero cuando la Biblia habla de un hereje, ya no habla de
ya no habla más que de que les está esperando su condenación. ¿Por qué? Yo no digo que un hereje no se pueda volver al buen camino. Pero ¿por qué la Biblia, aquí lo estamos viendo, hermanos, no dice si esos hombres se arrepienten, dejan ese camino torcido, el Señor los perdona? Dice que su condenación ya está sobre ellos, lista. ¿Sí o no? Ya, su condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Siempre que la Biblia habla de un hereje, no habla de esperanza, no habla de salvación, habla de condenación. ¿Por qué? Por la sencilla razón, hermanos, de que quien se vuelve un hereje, agarra esas doctrinas contrarias a la palabra de Dios, lo hace por una decisión propia. Cuando nosotros buscamos en el diccionario etimológico el significado de la palabra herejía, viene del griego airesis, y la palabra griega airesis significa decisión propia, voluntaria. Y es lo que dice la Biblia: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ellos decidieron dejar a un lado el evangelio para creer doctrinas de demonios. Y si despreciaron la verdad, dice la Biblia, son entregados a mentes reprobadas. Y si ya tienen una mente reprobada, pues aquí la Biblia dice: su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que, hermanos, qué triste es, ¿verdad? Yo un día platicando con una persona que asistía a una iglesia famosa de Cuernavaca, donde pues practican pues casi o el 100% de estas herejías. Un día platicando con ese hombre, él me dijo que un domingo su pastor preguntó, de una congregación de más de 1000 personas, preguntó: levanten la mano los que vienen de otras iglesias. Y más del 90% de esa congregación iban de otras iglesias. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Habían dejado el evangelio puro de Jesucristo. Habían dejado una iglesia donde les enseñaban un evangelio sano para irse tras lo espectacular, como si la iglesia fuera un show, un circo. No lo es. Pero habían dejado la verdad de Dios por la mentira. Por eso la Biblia, hermanos, nos amonesta a permanecer en la verdad. Que se vayan todos, pero tú quédate aquí. Que se vaya Perengano, que se vaya aquel, pero tú persiste en lo que has aprendido. Y hermanos, mira, esa gente tristemente anda como chapulín de una iglesia a otra. ¿Por qué? Porque llegan a una iglesia y ahí los tumban, pero al rato ya dicen: no, pues ya se me acabó la emoción de la tumbada, ya quiero algo más. Dejaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado y perseverar y permanecer en la sana enseñanza. Ya al rato que se les acaba el gusto por la tumbada, el polvo de oro. Ay, que aquí hacen que caiga polvo de oro. Ay, que ponen muelas de oro. Ay, que aquí hacen que te salga el aceite de la santa unción en la mano. Y están cada día inventando cosas porque es como un circo. La gente busca el círculo más moderno, más nuevo, más espectacular. Y así andan esos creyentitos o cristianitos o cristinitos buscando el show. A ver dónde está la variedad. A ver dónde está lo más llamativo. Y se van a otro lado y a otro lado. Yo he conocido iglesias que de repente han crecido 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000. Ahorita sí van 30 porque el pastor no se modernizó. Ya luego llegó otro que tumbaba más, llegó otro que los hacía bailar más, llegó otro que les hacía caer polvo de oro. Pues la gente se fue para allá y andan de aquí para allá porque ¿tienen qué? Tienen comezón de oír, dice la Escritura.
Nosotros, hermanos, tenemos la orden de rechazar. En Judas lo dice peor, nos dice más duro. En Judas les dice más feo. Judas tres en adelante. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que ¿qué, hermanos? ¿Qué es contender? ¿Qué es contender? Pelear. Pelear. ¿Cuántas peleoneras hay aquí? Nadie me echa un amén por ahí. ¿Cuántas quieren pelear por la sana doctrina? Entonces, no se me duerman, hermanas. No están dormidas, pero dicen, ¿quién sabe por dónde vaya la pregunta, verdad? Mejor primero veo y luego contesto. ¿Cuántas peleoneras hay aquí por la palabra de Dios? Contiende ardientemente. Mira, esta es una expresión que raya en la agresividad. Pelea con ardor. Te dirán fanático, pero pelea con ardor. Te dirán cazaherejes, pero pelea con ardor. Te dirán exagerado, pero pelea con ardor. Es lo que dice aquí el apóstol. Contender ardientemente por la fe que ha sido dada. ¿Cuántas veces? Una. El evangelio que predicamos, sabemos quién lo trajo. ¿Quién lo trajo, hermanos? ¿Quién lo trajo? Díganme todos, ¿quién lo trajo? Jesucristo. Sabemos quién lo trajo. El nuevo, ¿quién lo trajo? Son doctrinas de demonios, mentes distorsionadas, visiones engañosas, vanidosas. Eso dice la Escritura. Y no hay que dejar el evangelio que trajo Jesucristo, que es el bueno. ¿Qué es el viejo? Pues sí, tiene más de 2000 años que Cristo lo trajo. Ese es el bueno. Porque el nuevo es malo. ¿Quién sabe quién lo trajo? Bueno, sí sabemos quién lo trajo, pero ¿para qué investigamos, buscamos mejor permanecer en la enseñanza? Dice aquí, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez. El evangelio de Jesucristo es el mismo, no cambia. El libro de Apocalipsis lo describe como el evangelio eterno, no cambia. Muchos quieren cambiar, dicen, el velo era una cuestión cultural antes, ahora ya no se ocupa. Las hermanas dejan el pantalón. No, eso no es necesario. Y tuercen las escrituras para su propia perdición. Pero el evangelio ha sido dado una sola vez. Así se ataviaban aquellas santas mujeres, así deben de ataviarse las santas mujeres de hoy en día. Con pudor, con temor de Dios, con modestia. Así como se conducían aquellos varones temerosos de Dios, así también el hombre cristiano hoy en día debe de conducirse en santidad y en temor de Dios. Porque ese es el evangelio de Jesucristo que ha sido dado una vez. Dice el 4, porque algunos han entrado, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación. Les digo, no hay un elemento de gracia para ellos, Para el hereje no, el que deja la verdad y se va a la mentira, no hay un elemento de gracia. Estos han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estos, dice el verso 8, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. El verso 10, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen.
y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. El 12, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aún el apóstol Juan, hermanos, a quien se le conoce como el apóstol del amor, nos dice que no amemos al mundo, y también nos dice, hermanos, que rechacemos toda doctrina que no es conforme al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Muchos dicen, yo no lo puedo correr, en el amor tenemos que amarnos. Y por eso es tan común, ¿verdad?, ver de repente púlpitos donde hay un cura, un antitrinitario, un mormón, un evangélico, y están todos unidos. ¿Puede tener compañerismo el cristiano con el idólatra? ¿Qué compañerismo tiene Dios con los ídolos? No. Pero estos sí tienen compañerismo. Estos sí se sienten más misericordiosos que Dios. Cuando Dios ha dicho, apártate de ellos, no toques lo inmundo, salí de ellos, pueblo mío. Muchos tuercen las escrituras. ¿Qué compañerismo podemos tener nosotros con ellos? Ninguno. La Biblia nos ordena a rechazar todo eso. No lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Y cuarto, hemos visto, hermanos, la importancia de permanecer en la enseñanza sana. Primero, porque es un mandamiento. Segundo, por los ataques a la verdad. Tercero, porque la Biblia nos ordena rechazar la herejía. Y cuarto, porque es permanecer en la sana doctrina, es nuestra garantía. El evangelio que predicamos es el poder de Dios para salvación. Este evangelio no te dice cómo hacerte rico, no te dice cómo hacerte sano, no te dice cómo hacerte próspero, no te dice cómo hacerte dueño de muchas empresas. El evangelio de Jesucristo te dice cómo ser salvo, dónde encontrar la salvación, y es solo en Jesucristo. Hoy en día muchos predican solo sanidad, solo milagros, solo cosas buenas, pero ya no predican arrepentimiento. Han cambiado de muchas Biblias la palabra arrepentimiento para poner cambio de opinión, cuando la Biblia dice arrepentíos, deje el impío su pecado, el hombre inicuo sus pensamientos. Ahora ya no. Ahora nomás dicen, andabas lejos de Dios, pues acércate a Él, míralo, pobrecito, te está llamando, está llorando porque tú no le haces caso. Pobrecito de Cristo, mira cómo te ruega, mira su carita triste. Como si Él necesitara de nosotros. Y es esta perdida humanidad la que necesita la salvación, la gracia y el perdón que solo Jesucristo da. El que en Él cree es salvo, pero el que no cree es condenado. Predicar el evangelio de Jesucristo es nuestra garantía, porque sabemos que ese es el evangelio que salva, que cambia, que transforma y que nos da la entrada al reino de los cielos. Leíamos en 1 de Timoteo 4:16, persiste en ello, pues haciéndolo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es bueno guardar la palabra de Dios, porque el Señor nos va a guardar. Y por último leemos 2 de Juan 9 al 11. 2 de Juan 9 al 11. ¿Ya lo tienen? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es nuestra garantía, hermanos, predicar la sana enseñanza. Ellas nos hacen sabio, le dijo Pablo a Timoteo, para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y recordemos, gracias a Dios, hermanos, tenemos en nuestra iglesia un índice muy alto de perseverancia. Yo puedo hablar de hermanos que han permanecido firmes, fieles en la iglesia 20, 30, 40, 50 años, hasta que mueren. Y aquí han permanecido en la iglesia. Un día vino un pastor americano y me decía, oye, dice, hace 15 años que yo me fui, pues había hermanos, veo a otros nuevos, dice, pero muchos de los que estaban cuando yo me fui todavía siguen. Le digo, sí, van a seguir con la ayuda de Dios, porque la Biblia nos ordena permanecer firmes en la doctrina que el Señor nos ha traído. No tenemos necesidad de andar de aquí para allá, de allá para acá, porque Cristo nos satisface. Cristo ha llenado nuestra vida, nos ha perdonado, nos ha cambiado, con Él estamos llenos. Amén. Cristo ha llenado